Vamos a la Biblia, mis hermanos. Busquen, por favor, nuevamente allí en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Seguimos avanzando poco a poco en esta carta y vamos ya acercándonos definitivamente al final, aunque todavía no terminaremos hoy, pero vamos ya acercándonos al final de esta carta. Desde hace 2 domingos hemos estado viendo, no a detalle, porque si viéramos bien a detalle nos llevaría todavía mucho más tiempo, pero hemos estado hablando algunas cosas referentes a lo que dice la palabra de Dios allí en el capítulo 5 y versículo 16, ¿recuerdan? Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto a los creyentes allá de Tesalónica, y esto por extensión, bueno, también es para nosotros en este tiempo. El apóstol Pablo les dice, entre otras exhortaciones que les da a los creyentes allá en Tesalónica, les dice, estén siempre alegres. Esa es la exhortación, eso es de lo que hemos estado hablando desde hace 2 domingos. Y hoy todavía quiero comentar algunas cosas más referente a esto. Esto, como ya lo vimos desde un inicio, hace 2 semanas que empezamos a comentar y leer acerca de esto, no es una sugerencia, no es un consejo, esto es un mandato, es un mandamiento, es una orden para ti y para mí que estamos en Cristo Jesús, para quienes somos parte del pueblo de Dios. Estén siempre alegres. ¿Se puede vivir así? Sí, sin duda, se puede vivir así. Quienes estamos en Cristo Jesús podemos vivir cada día obedeciendo esta ordenanza, este mandamiento. Podemos vivir alegres aún en medio de todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Así que esta exhortación del versículo 16, como ya lo comentamos también en su momento, está entre 2 grupos de exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los creyentes allá en Tesalónica. Las exhortaciones de los versículos 12 al 15 tienen que ver con la relación del creyente con sus hermanos en la fe, con la iglesia. Ya lo leímos y lo comentamos en su momento. Y a partir del versículo 18 y hasta el 22, el apóstol Pablo menciona otro grupo de exhortaciones que tienen que ver con la relación del creyente, ya no tanto con sus hermanos en la fe, sino con su relación personal con Dios. Así que como lo comentamos en su momento, ese mandamiento del versículo 16 que dice estén siempre alegres, está entre estos 2 grupos de exhortaciones. Así que miren, podemos entonces avanzar, seguir avanzando y mencionar que la alegría, el gozo del que hemos estado leyendo y hablando los últimos domingos, está ligada a nuestra relación con los hermanos en la fe. Esa alegría de la que hemos estado leyendo y hablando está ligada, íntimamente ligada, a la relación que tenemos con nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en la fe, nuestra familia en la fe, con nuestra iglesia local, vaya. Pero también, y sobre todo, la alegría de la que hemos estado hablando y leyendo está íntimamente ligada a nuestra relación con Dios. ¿Te fijas? Ligada a nuestra relación con los hermanos en la iglesia y a nuestra relación con Dios. Hermanos y amigos, en la medida en que cultivemos nuestra relación con la iglesia y en la medida en que cultivemos nuestra relación con Dios, vamos a experimentar en nuestra vida y en nuestro corazón la alegría y el gozo del que hemos estado hablando y leyendo los últimos domingos. Si descuidamos estas 2 relaciones bien importantes para el creyente, la relación con su familia en la fe y la relación con Dios, no podemos, es imposible que una persona experimente en su corazón la alegría de la que estamos leyendo y hablando. No se puede. Por eso es que hacemos tanta insistencia en que no descuides la lectura de la Biblia, no descuides la oración en lo personal, en tu vida. Tú tienes esa responsabilidad día a día de ir a la presencia de Dios, tener comunión con Él por medio de la oración y por medio de la palabra,
leída, estudiada, meditada, memorizada y por supuesto obedecida, tienes que hacerlo. Porque de otra manera vas a ser una persona que ande por la vida con muchas cosas en su corazón, pero no con la alegría de la que estamos hablando. Pero al mismo tiempo tienes que cultivar tu relación con tus hermanos en la fe, con la iglesia. No descuides tu relación con tu iglesia, no descuides el congregarte semana a semana aquí en este lugar con tu familia en la fe para alabar juntos el nombre de Dios. Eso es esencial, es básico, es necesario para que tú experimentes en tu vida la alegría de la que estamos leyendo y hablando. Aprendamos de personas como el apóstol Pablo. Mira lo que el apóstol Pablo dice aquí mismo en esta carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3. Mira lo que él dice. Capítulo 3, versículo 9. Le dice el apóstol a los creyentes de allá de Tesalónica: ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? ¿Te fijas? Ahí está, él está redactando su carta, escribiéndola, bueno, a lo mejor dictándola y alguien más estaba escribiendo. El caso es que él dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? El apóstol Pablo está hablando en plural, se refiere a él y a sus compañeros de misión, Silas y Timoteo, muy probablemente. Les dice entonces, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Y no nada más les dice eso, dice enseguida, gracias a ustedes tenemos, ¿qué cosa? Gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. ¿Te fijas? Ahí tienen a un hombre, el apóstol Pablo, que se preocupaba por cuidar su relación con Dios y su relación con los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe. Nuevamente les dice, gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Es que de eso se trata, hermanos. Se trata de cultivar, se trata de cuidar nuestra relación con Dios, pero al mismo tiempo se trata de cuidar y cultivar nuestra relación con los hermanos en Cristo. Por cierto, ¿podrías tú decir, como el apóstol Pablo, de tu iglesia, de esta tu iglesia, podrías decir así como el apóstol Pablo, darle gracias a Dios por la vida de cada uno de tus hermanos? ¿Podrías decir, como el apóstol Pablo dice aquí, gracias a ustedes, es decir, gracias a mis hermanos de mi iglesia, tengo gran alegría? ¿Es así contigo? ¿Podrías decirlo? Si no es así, bueno, dile al Señor, Señor, ayúdame a experimentar en mi corazón esta alegría de la que habla el apóstol Pablo, que yo también pueda experimentar y sentir en mi corazón la alegría al ver a cada uno de mis hermanos en la fe, mis hermanos de mi iglesia local. Hermanos, tenemos que cultivar nuestra relación con Dios cada día, y rogarle y decirle, Señor, pon en mí ese gozo, esa alegría de la que habla tu palabra, de la que hemos estado leyendo y hablando en los últimos domingos. Es bien importante, no descuides tu relación con Dios, tu relación personal con Dios, no descuides tu relación con tu iglesia. No cometas, y yo sé que lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más, no cometas el error de pensar que puedes vivir la vida cristiana solo, sin congregarte en una iglesia, porque no puedes. De hecho, eso es antibíblico, no es lo que enseña la palabra de Dios. Un cristiano o una persona que se crea cristiano o que se diga cristiano, pero al mismo tiempo no quiera congregarse regularmente en una iglesia y ser parte activa de esa iglesia, es una contradicción. No puede ser. Necesitas formar parte activa de una iglesia. Y obviamente para quienes nos dan el privilegio de tenerlos entre nosotros ya hace algunos meses o más, obviamente la
la invitación sigue en pie. Si tú quieres ser parte de esta iglesia, adelante, eres bienvenido. Acércate conmigo o alguno de los líderes y pregunta cuál es el proceso para que puedas ser miembro de esta iglesia. Cultivemos entonces nuestra relación con Dios, hermanos. Eso es responsabilidad de cada creyente. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y Dios nos ha dado herramientas para que cada uno personalmente podamos cultivar nuestra relación personal con Dios. Así que cultiva tu relación personal con Dios a través de esos medios, como algunos los llaman, los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos medios de gracia que Dios nos ha dado para cultivar nuestra relación con Él? Bueno, por ejemplo, está la oración. Ora. Y el mismo Pablo habla aquí en el pasaje que estamos viendo, capítulo 5, versículo 17, nunca dejen de orar. ¿Recuerdan? La semana pasada hablábamos acerca de esto, un poco. Cultiva tu relación personal con Dios con la oración o por medio de la oración. Ora cada día, ora. Si eres cristiano, tienes que orar. Ora por ti. Ora por tu condición espiritual, ora por la condición espiritual de tu familia. Si eres casado y tienes esposa e hijos, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu iglesia, ora por tu familia en general, ora por tus vecinos, ora por tu ciudad, ora por tu país, ora. Necesitas orar, necesitamos orar. Y necesitas orar individualmente, pero también necesitas orar con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, y necesitas orar también con tu iglesia. Y es por eso que semana a semana, yo sé que ya, como decimos a veces, parecemos disco rayado, pero semana a semana les hacemos o les recordamos la invitación de la oración de los miércoles. Necesitas orar. Necesitas orar. No puedes vivir la vida cristiana sin orar. Así que cultiva tu relación con Dios a través de la oración, por medio de la oración, pero también por medio de la palabra de Dios. Lee tu Biblia cada día, léela, estúdiala, medítala, memorízala, léela. Cultiva tu relación personal con Dios también a través de la adoración. Dios nos ha salvado para eso, para que vivamos cada día de nuestra vida en adoración a Él. Adórale de manera individual, pero también adórale de manera corporativa. Es decir, cuando estamos aquí, cuando nos congregamos, reúnete cada semana con tu familia, con tu iglesia y adora a Dios. Así que mira, hablando de la adoración, déjame comentar esto. La alegría de la que estamos hablando y leyendo, esa alegría está íntimamente ligada también a nuestra adoración. ¿Quieres experimentar alegría en tu corazón? No vas a poder experimentarla si tu vida no es una vida de constante adoración a Dios, porque la alegría de la que habla la Biblia, repito, está íntimamente ligada a nuestra adoración, a nuestra alabanza y a nuestra confianza y dependencia de Dios. Así que mira, hoy vamos a ver algunos pasajes más y de hecho me interesa que ustedes vean lo que la palabra de Dios dice. Vamos primero a el libro de los Salmos. Busquen por favor ahí en sus Biblias el libro de los Salmos. Y primero en el capítulo 34, Salmo números 34. 34. Salmo hermoso como todos los salmos, pero a mí si me preguntan, bueno, este es uno de mis preferidos. Salmo 34. Dice aquí David, en los versículos 1 al 5 primero:
Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas, ¿te fijas? Si tú te das a la tarea de estudiar el contexto de este salmo, vas a darte cuenta de cómo era la situación que estaba viviendo David al momento de escribir este salmo. David, cuando escribió este salmo, estaba huyendo de personas que querían simple y sencillamente matarlo. Su vida estaba en peligro. En medio de esa situación, cuando su vida estaba en peligro, él tuvo la confianza para ir delante de Dios y orar de esta manera. Y en medio de esa situación, cuando su vida estaba en peligro, él dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y luego dice: solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y mira cómo dice en el versículo 5, los que buscan su ayuda estarán ¿cómo? ¿Cómo estarán? Radiantes de alegría. Radiantes de alegría. No nada más dice que estarán alegres, dice estarán radiantes de alegría. ¿Quiénes? Los que buscan la ayuda del Señor, la ayuda de Dios, los que confían en Él, los que dependen de Él, los que no se alejan de Él, aún en las peores circunstancias de su vida. Los que saben que su vida depende de Dios. Los que pueden decir así como David, bendeciré al Señor en todo tiempo. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Y dice en la segunda parte del versículo 5, ninguna sombra de vergüenza le oscurecerá el rostro. ¿A quiénes? A los que buscan la ayuda de Dios, a los que cultivan su relación con Dios cada día. Pero no es todo lo que dice David aquí en el Salmo, dice allí mismo en el Salmo 34, pero en el versículo 8, y él de alguna manera nos reta, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Y mira cómo dice enseguida, qué alegría para los que se refugian en Él. Pruébalo, dice David, pruébalo, compruébalo tú mismo, compruébalo. Y yo, en el nombre del Señor, quiero hacer lo mismo, mi hermano, hermana y amigos que nos visitan. Mira, no sé exactamente la situación o las situaciones o circunstancias que rodean tu vida en este tiempo. No lo sé. Te veo desde aquí y te veo nada más físicamente. Yo nada más puedo ver lo externo. No sé cómo está tu corazón. No sé cómo está tu vida. No sé cómo está tu familia, no sé cómo está tu matrimonio, tú lo sabes, pero Dios también lo sabe. Y lo que puedo decirte es lo mismo que David, prueba, ve que el Señor es bueno, compruébalo tú mismo, el Señor es bueno, compruébalo, y cuando lo hagas, vas a poder experimentar la alegría de la que habla David aquí en este salmo. Qué alegría para los que se refugian en Él, en Dios, en Él y solo en Él vas a encontrar alivio, en Él y solo en Él vas a encontrar paz, en Él y solo en Él vas a encontrar el descanso, las fuerzas que tu alma, que tu corazón necesitan. En Él y solo en Él vas a hallar la alegría de la que estamos hablando y leyendo. En Él. Pruébalo. Comprueba que el Señor es bueno y que solo en Él, solo en su presencia hay plenitud de gozo. Así que la alegría de la que estamos hablando está íntimamente ligada a nuestra vida de alabanza, de adoración, así como David, alabaré al Señor en todo tiempo, y también a nuestra vida de dependencia y confianza en
Dios. Pero también la alegría de la que estamos hablando está íntimamente ligado a nuestra vida de obediencia, de servicio y de gratitud para Dios. Miren, vamos a ver otro salmo más adelante en el Salmo número 100. Salmos número 100. Versículos 1 y 2. Y otra vez, esto que vamos a leer aquí no son una sugerencia, no son consejos, son mandamientos. Dice el versículo 1, aclamen, ¿con qué? Con alegría, ¿a quién? Al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor, ¿con qué? Con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. ¿Te fijas? En 2 versículos se repite en 3 ocasiones esta misma idea, alegría, gozo, y todo esto tiene que ver con la alabanza a Dios, con la adoración a Dios y con el servicio a Dios. Vengan, dice el versículo 2, vengan ante Él cantando con alegría, adórenlo con gozo, dice allí también en el versículo 2, y en el 1, aclamen a Él con alegría. Así que la alegría de la que estamos hablando tiene que ver con el servicio, con la obediencia a Dios y aún con la gratitud a Dios. Hazlo. Adora a Dios, aclama a Dios, cántale a Él y hazlo con alegría. ¿Cómo estás en esa parte? ¿Cómo alabas a Dios? ¿Lo haces con alegría? ¿Con gozo? ¿O no? Al final del versículo 2 dice, vengan ante Él cantando con alegría. Vengan ante Él cantando con alegría. Pregunta, ¿cómo vienes cuando vienes a este lugar cada semana? ¿Vienes así? ¿Vienes con alegría? ¿O no? ¿O vienes quejándote? ¿O vienes refunfuñando? ¿O vienes a regañadientes? Cuando vienes, porque muchas veces somos hábiles, ¿no?, para hallar pretextos para no venir. Y si algún domingo resulta que ya estamos casi listos para venir y resulta que por alguna razón el carro no funcionó, ¿qué haces? ¿Tienes ahí el mejor pretexto para no ir a la iglesia? ¿O dejas tu carro allí, en tu casita, tomas un taxi y te vienes? Cuando estás aquí, ¿cómo estás? Cuando estás aquí, como ahorita, cuando estás aquí en el culto, ¿cómo estás? ¿Alegre? Cuando cantas, ¿lo haces con alegría o no? Solo los que estamos aquí, hermanos, al frente, perdón, solo los que estamos aquí al frente nos damos cuenta, o por lo menos nos damos idea, de cómo están las personas allí sentadas y cómo vienen. Y si están cantando con alegría, si lo están haciendo de veras de buena manera o no. O de plano si lo hacen o no. Porque hay quienes lo hacen y hay quienes no lo hacen. En ocasiones Ricardo me ha comentado algunas veces y me dice, ay, es que no sé qué pasa con los hermanos. Es que están allí, pero parece que están en un velorio. Y tienen una cara de pocos amigos. Hermano, no debe ser. No debe ser. Estamos delante de Dios. Y el solo hecho de que tengamos cada semana el privilegio de venir a este lugar
y presentarnos delante de Dios en el nombre de Cristo y alabar su nombre, ese debe ser un motivo más que suficiente para estar en este lugar alegres. ¿Lo haces así o no? Hermanos, esto es serio. Mira, esto no es nada para tomarse a la ligera. Esto es serio. La Biblia nos llama, no nada más en este pasaje, sino en otros, a venir y alabar a Dios y hacerlo de corazón, hacerlo de buena manera, hacerlo con alegría, hacerlo para Él. Cuidado, porque esto no es cosa de tomarse a la ligera. Mira, vamos a ver un pasaje más atrás en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28. Una de las cosas que conocemos y sabemos de Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es, ay, se me fue la palabra, Él es inmutable, se me estaba olvidando. Dios es inmutable. ¿Sabes lo que eso significa? El hecho de que Dios es inmutable, que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, comento esto porque vamos a leer algo, pero el hecho de que vamos a leer algo que Dios lo dijo hace miles de años, no quiere decir que Dios no piense de la misma manera ahora. Dios sigue pensando igual que como pensaba hace miles de años cuando se escribió esto que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 28. Quienes han leído este capítulo de Deuteronomio sabrán que es fácil darse cuenta allí en ese capítulo 28 de Deuteronomio que el Señor le habla al pueblo de Israel y, por un lado, les dice en los primeros versículos, el Señor les dice acerca de las bendiciones que el pueblo de Israel recibiría si permanecían fieles a Él y si le obedecían en todos los mandamientos, estatutos y decretos que Dios les había dado por medio de Moisés. Pero también en este mismo capítulo el Señor les habla de las maldiciones que ellos mismos se acarrarían si no obedecían a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, mira, versículo 15. Les dice el Señor, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Te fijas? Si sigues leyendo te vas a dar cuenta de todas las maldiciones que el Señor les menciona hasta el final del capítulo 28. ¿Por qué? El Señor se los dice claramente, si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy. En el versículo 20, al final del versículo 20, se los vuelve a decir, miren, al final del 20 les dice, por hacer lo malo y por abandonarme. ¿Te fijas? Más adelante, versículo 45. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán. ¿Te fijas? Versículo 58. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, ¿te fijas? Ya no nada más habla de obediencia, también dice, y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios. Y al final del versículo 62 les dice, porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios. Ahora, no es todo lo que les dice. Mira, vamos a ver algo más, y aquí quiero también que pongas atención. Versículo 47. Porque no nada más les habla de la obediencia, también les habla del servicio. Mira, pon atención a lo que dice el versículo 47. Si no sirves al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Y con qué más? ¿Por qué? Por la gran cantidad de beneficios que has
recibido. ¿Te fijas? Ya no solo el Señor les advierte acerca de lo que les pasaría si no lo obedecen, sino también les advierte acerca de lo que les pasaría si no les sirven con alegría y con entusiasmo. ¿Te fijas? La Reina Valera traduce esta parte y dice, con alegría y con gozo de corazón. Pon atención, dice, con alegría y con gozo de corazón. Repito, hermanos, Dios es inmutable, Él no cambia. Y Él sigue pensando de la misma manera que como pensaba cuando le dijo al pueblo de Israel estas palabras hace miles de años. Dios sigue pensando lo mismo. Si tú no sirves a Dios con alegría y con entusiasmo, ¿cómo puedes esperar que Dios te bendiga? ¿Cómo puedes esperar que Dios se alegre y reciba tu alabanza? Ojo, y vale la pena hacer la aclaración, no estoy diciendo que van a venir a tu vida todas estas maldiciones, no. Pero el hecho es que no podemos agradar a Dios si no le servimos de esta manera. Mira, el problema no es que no sirvan a Dios. Sería diferente si nada más dijera, en el versículo 47 que ya leímos, será diferente si nada más dijera, si no sirves al Señor tu Dios. ¿Verdad? Será diferente si únicamente dijera eso. Pero ese no es el problema. El problema es que no sirven a Dios con alegría y con entusiasmo. Ese es el problema. El problema no es que no sirvan a Dios. El problema es que no lo sirven con alegría y con entusiasmo. Ese es el problema de muchos, lamentablemente. Hombres y mujeres que pretenden servir a Dios, y digo servir entre comillas, porque delante de Dios eso no es servicio. El problema no es que no sirvan a Dios, el problema es que no les sirven con alegría y con entusiasmo. Ese es el problema. Así que la pregunta es esta: ¿cómo sirves a Dios? Cuando vienes aquí cada domingo, y mira, yo creo que vale la pena también aclarar que servir a Dios no necesariamente implica estar aquí parado haciendo algo al frente. Todo lo que hacemos aquí cada semana, todos juntos, es un servicio a Dios. El hecho de que vengas aquí para alabar el nombre de Dios y para escuchar su palabra es un servicio a Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con alegría? ¿Lo haces con entusiasmo? ¿O no? ¿O vienes porque no te queda de otra? Y a lo mejor algunos dirán, no, que yo ni vine, a mí me trajeron. ¿No? ¿Cómo vienes? ¿Cómo puedes esperar que Dios se agrade de ti, de tu vida? Y más aún, ¿cómo esperar que Dios bendiga tu vida si pretendes servirle de esa manera, a regañadientes, malhumorado, impaciente, viendo la hora y diciendo, a ver, ¿a qué hora termina el hermano, hombre? ¿Ya se tardó más de una hora? Y los que tenemos aquí el privilegio de estar al frente cada semana, hermanos de liderazgo, hermanos del grupo de alabanza, ¿cómo ofreces tu servicio a Dios? ¿Lo haces con alegría? ¿O lo haces también a regañadientes? Deseando estar en otro lado menos aquí. Cuidado, esto es serio. Estas cosas no pasan desapercibidas a los ojos de Dios.
Son muchos los que sirven a Dios, y insisto, lo digo entre comillas, son muchos los que sirven a Dios, pero lo hacen sin la alegría y sin el entusiasmo del que estamos leyendo. Mira lo que el Señor le dice también al pueblo de Israel en el libro de Malaquías. Busquen por favor Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está exactamente antes de Mateo. Miren lo que dice el Señor al pueblo de Israel por medio de Malaquías. Capítulo 1, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios, capítulo 1 y versículo 6. Pongan atención, miren, porque esto los involucra a todos, a todos. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, ¿se digan? A los líderes religiosos de Israel: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Mira qué pregunta les hace el Señor, ¿eh? ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Ahora, pregunta, déjenme hacer un paréntesis y yo pregunto, ¿ustedes creen que es así? ¿Creen que Dios merece respeto y honor? ¿Lo crees? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? Mira, vamos a ver la situación que había en el pueblo de Israel en aquel entonces. Dice enseguida, no obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre? Bueno, me brinqué, perdón. Dice, después de la pregunta, les dice el Señor, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y aquí viene, miren, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. ¿Te fijas? Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese entonces era, muchos de ellos, llevar como ofrenda delante de Dios animales defectuosos. Dios les había dicho que las ofrendas que le presentaran tenían que ser sin defecto. Y ellos estaban presentando ofrendas defectuosas. A lo mejor algunos decían, ¿cómo crees que le voy a llevar a Dios el borrego más gordito? No, si ese va a ser para mí. De allí sale una buena barbacoa. Mejor le llevo a aquel que está medio flaco, mira, y hasta enfermo se ve. Ese, ¿cómo se va a morir? Es mejor que lo ofrezcan ahí como sacrificio. Cuidado, cuidado. Seguimos leyendo. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. ¿Te fijas? Al decir que el altar del Señor no merece respeto. Ahora, pregunta, ¿tú crees que los sacerdotes andaban diciendo eso así de manera literal, textual? Yo creo que no. ¿Sabes cómo lo decían? Con sus acciones, con sus hechos. Su boca decía una cosa, pero su vida demostraba otra. Cuidado con eso, mis hermanos. Porque muchas veces hablamos de amor a Dios, hablamos de temor a Dios, hablamos de reverencia a Dios, pero nuestra conducta, nuestras acciones dicen otra cosa muy diferente. Y cuando estamos aquí muchas veces manifestamos falta de respeto ante Dios y ante su palabra. Cuidado con eso. Seguimos leyendo, dice enseguida, versículo 8, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? O sea, cuando llevas una ofrenda defectuosa, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Y mira, a mí me encanta lo que el Señor les dice enseguida. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone.
La Reina Valera dice más o menos, el Señor les dice, presenten estas ofrendas a su príncipe. A ver si se las acepta. ¿Te fijas lo que el Señor le dice? ¿Por qué yo tengo que aceptar estas ofrendas defectuosas que ustedes me traen? Ni siquiera se lo haces a tu príncipe, ni siquiera se lo haces a tu gobernador. ¿Por qué me lo haces a mí? A ver hermano, a ver hermana, allí en tu trabajo, falta las veces que quieras. El día que se te antoje, simplemente no vayas. Falta una vez a la semana. A ver qué te dice tu patrón. Haz tu trabajo de mala gana. A ver qué te dice tu patrón. Llega tarde al trabajo. A ver qué te dicen. ¿Por qué cometemos la insensatez de creer que Dios va a aceptar esta alabanza que le ofrecemos de esta manera? Y todavía, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, pero Dios conoce las intenciones de mi corazón. Precisamente por eso, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón y Él sabe que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para Él y no lo estás haciendo de buena manera. Y no es todo, Mira, déjame seguir leyendo. Versículo 9. Adelante, dice el Señor, adelante. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrenda a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? ¿Te fijas? ¿Por qué? ¿Por qué? Vienes de mala gana, vienes cuando quieres, llegas tarde, estás aquí de mala gana y todavía quieres que el Señor se agrade de ti. Dice el versículo 10. Bueno, por cuestión de tiempo, déjenme brincarme al versículo 12. Versículo 12. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones, ¿te fijas? Con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Pero eso no es todo, dice el versículo 14. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica a uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? A lo mejor no lo dices, pero a lo mejor frecuentemente piensas, así como decían los sacerdotes y el pueblo de Israel en aquel entonces, es un fastidio esto. Ay, mañana es domingo, qué fastidio otra vez ir a la iglesia. O a lo mejor no lo dices así, pero dices, ay, mañana es domingo. Qué pesado. Pues ni modo, tengo que ir, pues qué más. Cuidado, hermanos. Cuidado. ¿Por qué crees que Dios tenga que recibir esa clase de ofrendas? No puede ser. Sirvamos a Dios y hagámoslo con alegría, con entusiasmo en nuestro corazón, con gozo en nuestro corazón. Y por si acaso, mira, yo creo que también esto no está por demás mencionarlo, hablando del servicio a Dios. El servicio a Dios no únicamente tiene que ver con estar aquí el domingo y con estar aquí al frente cantando o predicando o haciendo otra cosa. Óyelo bien, toda tu vida
es de servicio a Dios. Toda tu vida servimos a Dios 24/7, como dicen por allí. Las 24 horas, los 365 días del año. ¿Ah? En tu trabajo, tú sirves a Dios. Tu trabajo debe ser un servicio a Dios. En tu casa, tú sirves a Dios. En la manera en que trabajas en tu casa, la manera en que tratas a tu familia, la manera en que tratas a tu esposa, la manera en que tratas a tu esposo, la manera en que tratas a tus hijos, la manera en que tratas a tus padres, es un servicio a Dios. Y ese servicio a Dios tienes que hacerlo con alegría y con gozo en tu corazón. ¿Lo haces así? ¿O no? Si reconoces que no lo haces así, número 1, arrepiéntete de ese pecado y cambia tu manera de actuar. Porque no puedes esperar que Dios se agrade de ti y no puedes esperar que Dios te bendiga si tú no estás viviendo de la manera como Él te manda que vivas. No puedes. Así que recuerda esto, toda tu vida es un servicio a Dios. Toda tu vida. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es vivir cada día en servicio a Dios, pero hacerlo con alegría y con gozo de corazón. Así que mira, debemos alabar y servir a Dios con alegría y con entusiasmo, o con alegría y con gozo de corazón, y debemos hacerlo por gratitud y debemos hacerlo por obediencia a Dios. ¿Te fijas? ¿Cómo debemos de servir? Con alegría y con gozo. ¿Por qué? Por gratitud y por obediencia a Dios. Gratitud y obediencia. Ese es el móvil, eso es lo que debe de movernos para vivir cada día de esta manera. La gratitud y la obediencia. Gratitud y obediencia. No debemos hacerlo de mala gana, no debemos hacerlo quejándonos, no debemos hacerlo a la fuerza, tampoco debemos hacerlo a la ligera, ni al ahí se va. Debemos hacerlo con alegría, con entusiasmo, y debemos hacerlo por gratitud a Dios. Y eso implica que no debemos hacerlo, por un lado, y digo esto porque muchas personas lamentablemente piensan así, no debemos hacerlo pensando en que de esa manera le pagamos a Dios por los favores o las bendiciones que Él nos da. No, no es así, óyelo bien, no es así. Ni tú ni yo podemos nunca pagarle a Dios las bendiciones o los favores que Él nos da. Así que no lo hagas como una manera de pagarle a Dios, porque no puedes. No puedes. Dios te da lo que te da y te lo da por pura gracia. No es que tú te lo merezcas, no es que tú te lo ganes. Él te lo da porque quiere dártelo, por gracia. Así que alaba a Dios, sirve a Dios, hazlo con alegría y con gozo, pero no lo hagas como una manera de pagarle a Dios. Pero también, o tampoco, no lo hagas esperando que Dios te pague a ti por servirle a Él. Porque lamentablemente también muchas personas piensan así. ¿Ah? Voy a portarme bien para que Dios me bendiga. No, no es así. No, no y mil veces no. Así no funciona. No es así, repito. Dios nos bendice y nos bendice por pura gracia. Todo lo que hagas para el servicio a Dios, hazlo solamente por eso, por gratitud y por obediencia. Sin esperar recibir nada a cambio, sin esperar recibir que Dios te pague por lo que tú haces para Él. Porque ni tú ni yo de ninguna manera podemos comprar el favor o la bendición de Dios.
No podemos hacerlo. Quienes hacen eso, quienes sirven a Dios para que Dios los bendiga, ¿ah?, a eso se le llama legalismo. Legalismo, eso es legalismo en toda la extensión de la palabra. Y seguramente, no sé si alguno hay aquí, espero que no, pero seguramente alguna vez te has topado con alguna de estas personas que dicen: es que yo me porto bien, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo hago esto, yo no soy una mala persona, y mira cómo me va. Lo hacen, pero lo hacen esperando que Dios les pague por lo que ellos hacen. Eso es legalismo. Y vamos a ver, mira, otro pasaje. Primero, déjame mencionar que el legalismo es pecado. Pero vamos a ver un ejemplo en una historia que es bien conocida. Estoy seguro que todos aquí la conocen. En el Evangelio de Lucas, busquen por favor Lucas. Capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Esta que conocemos como el hijo pródigo. Aquel hijo, el hijo menor de aquel padre, que en una de esas de buenas a primeras fue con su padre y le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Ya por cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalles, pero ese hijo menor cometió la locura de ir con su padre y exigirle que le dieran la parte de la herencia que le correspondía. El padre, bueno, accedió a la petición, le dio la parte de la herencia que le correspondía. En cuanto el hijo menor tuvo la parte de la herencia que le tocaba, se marchó de la casa, dejó a su padre, abandonó a su familia, su hogar, su padre, y se dio a la vida loca, living la vida loca, como dicen por ahí, y desperdició todo lo que su padre le había dado. Cuando ya no tenía nada, ni siquiera para comer, comiendo o buscando entre la comida de los cerdos, el hijo, dice la palabra, que volvió en sí, reconoció su error, se arrepintió y dijo: ¿qué estoy haciendo? Muchos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida y yo estoy aquí pasando hambre. Ya sé lo que voy a hacer, me levantaré, voy a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Así que el hijo, dice el pasaje, se levantó, fue. Cuando su padre lo vio a lo lejos que venía, ni siquiera se esperó, dice que salió a recibirlo lleno de alegría, de gozo, se echó, lo abrazó, lo recibió, lo atendió, le dio ropa nueva, le puso un anillo en su mano, hizo fiesta en honor de ese hijo que se había ido pero que regresó. Y ahí estaba la fiesta a todo lo que da, el padre bien contento con su hijo, el hijo gozándose ahí en la casa de su padre. Pero resulta que ese hijo tenía un hermano, el hermano mayor. Y el hermano mayor de este hijo, cuando se enteró que su hermanito, el que había deshonrado a su padre de tal manera, el que le había pedido la herencia a su padre y que se había ido a gastar y malgastar lo que su padre le había dado, había regresado, y no solo había regresado, sino que su padre lo había recibido y lo había perdonado, y hasta había hecho una fiesta grande y había matado el becerro gordo en honor de su hijo. ¿Sabes qué pasó con el hermano mayor? Se enojó, se llenó de enojo en su corazón y no quiso entrar a la fiesta. Imagínate, dentro de la casa del padre había fiesta y el hermano mayor, bien enojado, no quiso entrar a la fiesta. Estaba afuera haciendo berrinche, haciendo pucheros. De modo que cuando el padre se dio cuenta de que su hijo no estaba dentro de la fiesta, salió a buscarlo. Mira, qué precioso. El padre salió a buscar al hijo y lo invitó a entrar. Y miren lo que dice, capítulo 15, versículo 27, le dice el padre a su hijo mayor: tu hermano ha vuelto, le dijo. Bueno, no fue el padre, fue el sirviente. Le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara.
Pero él respondió, mira, aquí viene lo que quiero hacer notar. Le dijo, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Te fijas? ¿Por qué estaba enojado el hermano mayor? ¿Porque su hermano regresó? No. ¿Por qué estaba enojado? ¿Porque su padre lo recibió? No. ¿Por qué estaba enojado? ¿Porque su padre hizo fiesta en honor a él? No. ¿Por qué estaba enojado? ¿Porque su padre le puso un vestido nuevo y un anillo en su mano? Tampoco, no. ¿Sabes lo que le molestó a este hijo? ¿Sabes cuál era su coraje, su rencor? Lo dice él mismo. Padre, yo tanto he trabajado para ti y no me has dado nada. Al final este hijo cometió el mismo pecado que su hermano menor, y es el pecado que comete mucha gente. ¿Ah? Pretenden servir a Dios, pero lo único que hacen es querer que Dios les pague por lo que ellos hacen. Y cuando eso no sucede, hacen exactamente lo mismo que el hijo mayor. Se enojan, se emberrinchan. Y a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen así: he hecho esto, tanto tiempo he estado en la iglesia haciendo esto, aquello. Y miren cómo está mi vida. ¿Para esto? Pues mejor me quedo como estaba. Aquí tienen, hermanos y amigos, la máxima expresión de legalismo. Legalismo es pretender servir a Dios a cambio de su bendición. Voy a ir para que Dios me bendiga. ¿Cuántas veces me han dicho eso a mí? Y recuerdo alguno en especial. Alguno en especial. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Voy a dar ofrenda para que Dios me lo multiplique y me dé más. No, no es así. No es así. No debe de ser así. No lo hagas así. Mira, hablando de la iglesia, ya sabes, aquí en la iglesia, en esta iglesia, no te vamos a pedir que des. Aquí no estás obligado a dar. No tienes que dar. Ahora, si estás agradecido con Dios, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a dar. Pero lo vas a dar como una muestra de gratitud. ¿Ah? No como una manera de comprar el favor o la bendición de Dios. Si lo haces así, otra vez vuelvo con lo mismo, arrepiéntete. No lo estás haciendo de la manera correcta. La Biblia nos llama a dar, pero ¿sabes? ¿Recuerdas aquel pasaje de 2 de Corintios? ¿Ah? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, 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 no al que da más. Dios ama al dador alegre. No cometamos el error de pretender servir a Dios a cambio de algo. Que Dios nos guarde. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone cuando hemos pensado así. Que Dios nos perdone cuando hemos pensado como el pueblo de Israel. Y decían, qué fastidio es servir al Señor. Que Dios nos perdone cuando presentamos delante de Dios lo defectuoso. Cuando dejamos lo mejor para otras ocasiones, cuando dejamos lo mejor para otras personas y a Dios le damos las obras. Que Dios nos perdone. Recuérdalo. Las obras se le dan al perro, pero a Dios se le da lo mejor. Lo mejor.
Y cuando le demos lo mejor, tenemos que hacerlo con alegría y con gozo en nuestro corazón. No podemos experimentar el gozo del que hemos estado hablando y leyendo si actuamos así. No podemos. Estamos pecando. Y por cierto, el pecado nos roba el gozo. Grábate esto también. El pecado nos roba el gozo. Estás viviendo en pecado, no puedes experimentar el gozo o la alegría de la que estamos hablando. No puedes. No puedes. Mientras estés viviendo y deleitándote en algún pecado, no vas a poder experimentar el gozo del que estamos hablando. Mientras no te arrepientas y confieses tu pecado y abandones tu pecado, no puedes experimentar la alegría y el gozo del que estamos hablando. ¿Recuerdas a David? El rey David, cuando cometió aquel pecado con aquella mujer, Betsabé. Lee lo que vivió en el libro de los Salmos, te lo dejo de tarea, Salmos 51 y 32, si la memoria no me falla, pero sobre todo el 51. Cómo él va delante de Dios, ya después de que se arrepintió, pero orando, le dice al Señor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque mientras se mantuvo empecinado, ¿sí se dice así? En ocultar su pecado, lo menos que él experimentó, ¿sabes qué fue? Gozo. El pecado le robó la alegría del corazón. Tuvo que arrepentirse y orar a Dios y decirle, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado nos roba el gozo, hermanos. Yo no sé, ¿estás viviendo pecado? ¿Hay algún pecado en tu vida? Un pecado que no quieres confesar. Arrepiéntate, confiésalo y apártate. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Apártate del mal y haz el bien. ¿Quieres experimentar el gozo? Apártate del mal. ¿Quieres experimentar el gozo y la alegría de la que hemos estado hablando? Sirve al Señor y hazlo con alegría y con gozo de corazón. ¿Y quieres experimentar el gozo del que hemos estado hablando y leyendo? Recuerda cada día el mensaje del Evangelio. Recuerda cada día el mensaje del Evangelio. La buena noticia del Evangelio. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando Jesús nació en Belén? En esa noche, dice la Biblia en Lucas, que había un grupo de pastores velando, cuidando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de repente estaban ellos en el campo cuidando sus rebaños en la noche, cuando un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor, dice, los rodeó con un gran resplandor. Los pastores quedaron aterrorizados ante eso. ¿Y recuerdan lo que les dijo un ángel? Les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas que serán ¿de qué? De gran gozo para todos. ¿Te fijas? Les doy nuevas, la buena noticia, que será de gran gozo para todos. Recuerda cada día el mensaje del Evangelio. Recuérdalo. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Recuérdalo. Y quiero terminar ya también a manera de preparación para la Cena del Señor. Pónganse de pie, de hecho. Vamos a terminar leyendo un pasaje de Efesios. Hablando del Evangelio, hablando de la buena noticia del Evangelio. La carta de Pablo a los Efesios. Efesios en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3. Efesios 1, 3. Y dice así: toda la alabanza sea
¿Para quién? Para Dios, para Dios, para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, y mira lo que dice enseguida, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Nosotros alabamos a Dios, debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Es eso. Alabamos a Dios no por otra cosa. No de mala gana, no a la fuerza, no forzadamente, no lo hacemos a la ligera, lo hacemos de corazón. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer cada día y cada vez que nos presentamos para venir a este lugar y estamos aquí, debemos de venir con esta idea en la cabeza. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Ah? Pero eso no es todo. Mira lo que dice enseguida. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Te fijas? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Dice, Dios nos amó y nos eligió para qué. Y quiero hacer énfasis también en esto. No dice por qué, dice para qué. ¿Te fijas? Otra vez, sería bien diferente si dijera que Dios nos amó y nos eligió porque somos santos e intachables. No dice eso. No dice eso. Y esto, otra vez, vale la pena mencionarlo porque hay personas que piensan que para que Dios los bendiga y los acepte, tienen que ser santos e intachables. No es así. No puedes, por ti mismo no puedes vivir de esa manera. Dios nos amó y nos eligió, no porque, sino para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Te fijas? Dios nos amó y nos eligió, en otras palabras, para hacernos buenos. No somos buenos, somos malos, pero Dios nos amó y nos eligió para hacernos buenos. Todo tiene que ver con Él. Mira, versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Quién lo decidió de antemano? Dios. Y mira cómo dice enseguida, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su amado Hijo. ¿Te fijas? Estas bendiciones, son únicamente para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Para aquellos que están en Cristo. La pregunta es, ¿qué de ti? ¿Estás en Cristo o no? ¿Eres de Cristo o no? ¿Te has rendido ante Él reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida, como el único y suficiente Salvador o no? Si no lo has hecho, estas bendiciones de las que hemos leído no son para ti, no lo son. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte sinceramente y venir a Dios por medio de Cristo y reconciliarte con Él y clamar a Él para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuando lo hagas, vas a hallar en Él precisamente eso, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. No lo postergues. Ven a Cristo. Vamos a cantar, vengan jóvenes.